Es la 1:34 p.m. ¿Qué cree usted? Es la hora de entrar al removimiento de neuronas con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda, buenas tardes. Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo Con... te trata el calorcito, eh? Ay, no, está tremendo, Jacaranda. ¿Qué vamos a hacer con tanto calor que Jugo. ya no? ¿Eh? Estamos en nuestro jugo, mi querido Julio. Sí, 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 así es. ¿De qué En nos él. quieres hablar en esta ocasión, Jacaranda? Pues mira, mi querido Julio, déjame seguir un poco con todo esto que estás comentando a partir del material que presentaste, ¿no? Las protestas, bueno, el campamento que está ahí en la UNAM. Y justamente de esto quisiera yo reflexionar, ¿no? Las protestas de miles y miles de estudiantes en Estados Unidos, en universidades muy importantes, ¿no? Hay algunos datos que dicen que son 70, otras 89 universidades, pero bueno, el caso es que están las universidades más importantes, un gran movimiento estudiantil contra la guerra emprendida por el Estado de Israel contra Gaza y a la que se sumaron otras universidades, por ejemplo, en París, ¿no? La Sorbona y Sciences Po, que a mí realmente me han dejado muy impactada ver cómo la ciudad de las libertades y, bueno, el país de los derechos humanos haya impedido estas protestas, que hayan levantado estos campamentos en la Sorbona, realmente fue muy triste y en Sciences Po igual. La Sorbona es una universidad pública, bueno, todo el sistema educativo francés es público, pero Sciences Po es una de las universidades en donde de donde egresan pues parte de la élite francesa que va a ocupar cargos importantes. Y bueno, también vimos otras protestas en Australia, ¿no? También se han sumado universidades en Italia también, pero bueno, lo más terrible ha sido lo que ocurrió en Estados Unidos. Pero de este lado, Julio, justo lo que acabas de presentar ahorita, la UNAM, que desde la semana pasada se sumó pues a estas protestas, y debo de decirlo y subrayarlo, sorprendentemente sin represión, con una respuesta bastante, pues, celebratoria. Yo diría que es de celebrar que las autoridades no hayan metido la mano en este movimiento, que la rectoría se haya mantenido pues totalmente abierta a que se dejen de, a que se permitan hacer estos campamentos. Y de hecho, mañana, Julio, hay una clase abierta por Palestina a la 1 de la tarde, donde van a estar varios profesores explicando cuál es la situación de, digamos que de este genocidio en Gaza, y cerrarle el paso a estos errores de interpretación de que esto es un movimiento antisemita a favor de Hamas, como han querido pues confundir, ¿no? Con un pensamiento bastante extremista. Y debo decir, Julio, sin temor a equivocarme, y así lo deseo, así lo espero, que la UNAM podría ser el primer y único movimiento estudiantil en el mundo que no sea reprimido ni coartado por parte de las autoridades universitarias. Y creo que este ejemplo de auténtica libertad de pensamiento y un respeto a las formas de manifestación, aún contra lo que están opinando pues varios periodistas y también comentócratas, ¿no? De derechas radicales, me parece que la UNAM va a poner un ejemplo. Pero déjame brevemente poner el ojo en algo que me parece muy importante, Julio, es como una mirada distinta a este movimiento, como han dicho ya varios académicos, profesores, este movimiento universitario, que es un movimiento de indignados, de indignadas, pero ¿qué hay detrás? ¿No? ¿Qué hay detrás de estas protestas que han sido reprimidas y por qué la UNAM podría ser la primera universidad que no contribuya, digamos, a este tipo de represiones? Primero, Julio, es una reflexión, es una mirada que podría ayudarnos a dar algunas respuestas, ¿no? Y también abrir preguntas, ¿no? Creo que México no forma parte de este entramado, de este complejo militar, industrial y financiero global, o sea, esa industria
de la guerra, del comercio internacional de armamento, como si forma parte Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, ¿no? Que le escuchamos hace unos días a Emmanuel Macron diciendo que tienen listo, por si ocupan, ¿verdad? Por si las dudas, ahí hay unas armitas nucleares por cualquier cosa que se ofrezca, ¿no? Entonces, México, de alguna manera, aunque nosotros tenemos nuestra propia guerra interna, Julio, un entramado complejo, eh, militar, estatal, con el crimen organizado, creo que eso nos lleva a otra lectura y a otra reflexión, pero lo que estoy diciendo es que lo que estamos viendo en la guerra de Israel contra Palestina y la respuesta que han dado países de la Unión Europea, ¿no? Es que no van a permitir que ninguna protesta social escale porque la guerra, Julio, es un jugoso negocio militar. No podemos olvidar que lo que estamos viendo estos años, sobre todo desde la pandemia, es cómo se echó a andar esta maquinaria, este estado policíaco, militar y represor en el mundo. Y no podemos olvidar que Estados Unidos, ¿no? Que forma parte, digamos, de este gran complejo militar, tiene a las 5 empresas más grandes, digamos, que proveen, ¿no? De recursos, de tecnología y también de armamento, ¿no? Para las guerras, ¿no? Son cinco grandes empresas que desde que se echó a andar la guerra de Rusia contra Ucrania, aumentaron sus valores y sus ganancias. Entonces, creo que ahí hay que poner un ojo muy interesante, muy importante, Julio, y vale la pena recordar que estas compañías están vinculadas con grandes conglomerados financieros en general, ¿no? Que están invirtiendo también en tecnología de punta. Y fíjate lo que me encontré un estudio de una organización civil con sede en Barcelona que se llama Investigación y Acción por la Paz y el Desarme. Sus datos son impresionantes y eso que todavía no están actualizados. Dice que Israel se ha convertido en el mayor exportador de armas por habitante en el mundo, lo que ha hecho del conflicto armado y la ocupación un modus vivendi de Israel, por supuesto, Estados Unidos y la Unión Europea. Israel recibe, de acuerdo a este estudio, anualmente más de 3,000 millones de dólares de ayuda militar estadounidense, pero fíjate lo que hace Israel. Recibe dinero, recibe tecnología y luego Israel exporta su producción militar a través de una serie de ferias que yo no tenía la menor idea, Julio, que existen ferias internacionales en el mundo. Hay una muy importante en España que se llama FEINDEF y es una feria que se llama de seguridad y defensa, en donde se exhiben una cantidad, un arsenal de armas, equipo, máscaras, drones, o sea, una cantidad de cosas y es una feria a la que asisten delegaciones de todo el mundo, de tanto políticos como militares, ¿no? Y otras compañías que también son intermediarias y que organizan, digamos que acuerdos entre países y con los ejércitos de estos países, ¿no? Y fíjate, en esas ferias, ¿no? Eh, Israel ha hecho un gran negocio, por eso digo que la guerra es un gran negocio, Julio. Israel ha hecho un modus vivendi de todo esto porque vende las armas que dice ya están testeadas, es decir, probadas y que funcionaron, como estos drones que echaron a andar con los que atacaron una buena parte de las zonas protegidas en Gaza. Y entonces, este tipo de eventos, Julio, ha levantado un rechazo en muchas organizaciones civiles. De hecho, Desarma Madrid, que fue por la que yo me fui enterando y jalando ahí la hebra para llegar a los estudios que están haciendo ahí y todas estas ferias que se organizan. Ellos dicen que estas ferias, y sobre todo la que se organiza ahí en Madrid, en España, es una cita de traficante de armas y señores de la guerra, Julio, y creo que no se le puede llamar de otra manera porque así es, ¿no? Entonces, cierro, Julio, esta reflexión diciendo que frente a este poderoso estado policíaco militar
global en el que la guerra es su negocio, yo le diría a esos opinadores y periodistas derechosos que sostienen que marchar o protestar, como lo están haciendo los estudiantes en las universidades contra la guerra en Palestina, contra ese genocidio alimentado por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, no son protestas antisemitas ni pro Hamas y por lo tanto pro terroristas. Y que no se confundan, que se hagan responsables de sus dichos y de sus equívocos, Julio, porque lo que estamos viendo en las universidades es una protesta, como decía yo, es un instante de indignados y de indignadas a las que nos hemos sumado muchas otras personas, de gente que estamos preocupada por sabernos rehenes de unos cuantos, de un aparato militar global que está alimentando un sistema capitalista, Julio, que está dando una serie de patadas, está moribundo, pero sigue pataleando y la guerra es su negocio para seguir alimentándose. Y celebro, Julio, y lo subrayo, que la UNAM y sus estudiantes se conviertan en un ejemplo para el mundo y de que desde ahí es posible construir un espacio de libertad y de diálogo donde, así lo deseamos, Julio, no habrá represión alguna. Así es que yo no sé tú qué opinas de todo esto, Julio. No, bueno, Jacaranda, has hecho un recorrido muy interesante, desde luego desde el campamento de la UNAM, la situación de las autoridades universitarias mexicanas, con la expectativa que comparto de que no haya represión, de que se mantenga el respeto a punto de vista y expresiones de jóvenes y catedráticos y administrativos que están en esta movilización, y luego de ahí te extiendes, abres la cámara para tener un panorama de lo que es el gran negocio de las armas, los señores de la guerra, el negocio del conflicto bélico. Y bueno, me parece que son las cosas que tenemos que analizar y que tenemos que extender nuestra mirada para tener claridad y que no nos quedemos solo en el detalle a veces de lo inmediato, sino que abramos esa mirada. Así es que, ¿qué te digo, Jacaranda? Solo agradecer mucho el que tengas compartas con nosotros esta visión y que nos ayudes a extender la mirada, Jacaranda. Así es, Julio, pues bueno, preocupante. Yo creo que no hay que perdernos ahí en el bosque, ¿no? En medio de todos estos dimes y diretes y todas estas cosas que se dicen a veces en las redes, como digo, ¿no? De una parte de la comentocracia que pues, nos confunde, Julio. Entonces, no nos perdamos por ahí. Creo que pongamos el foco donde debe de ser y bueno, pues estar pendientes. Mañana, repito, está esta clase abierta a la 1:00 p.m. y vale la pena darle seguimiento y escuchar lo que van a decir varios de los profesores que están acuerpando y acompañando este movimiento en la UNAM, Julio. Bien, Jacaranda, pues seguimos adelante y nos vemos la próxima semana. Te agradecemos mucho, como siempre, Jacaranda, que estés por aquí. Gracias. Un abrazo, querido Julia, a toda la audiencia también. Hasta pronto. Gracias.